como priorizo mi trabajo sobre las tareas del hogar, mi suegra me critica diciendo, no uses tu trabajo como excusa para no hacer las tareas del hogar. Mi esposo dijo, esta es mi casa, así que debería ser tú quien se vaya, y no se opuso a solicitar el divorcio. Además, mi esposo se negó a expresar sus sentimientos con palabras. Incluso cuando le pregunté de nuevo, ¿de verdad estás de acuerdo con esto?, no me dio una respuesta satisfactoria. Creí que estaba apoyando a mi esposo. Mi nombre es M.L. Adams y tengo 35 años. Trabajo para una empresa de té y pronto celebraré mi primer aniversario con mi esposo, Jamie, que es 3 años más joven que yo y un colega en el trabajo. Nos conocimos a través de un amigo en común. Al principio, no me interesaban los hombres más jóvenes, pero me atrajo Jamie porque hizo un esfuerzo por mí y decidí salir con él. No pasó un año desde que salimos hasta que nos casamos, y me sentí muy feliz al saber lo mucho que pensaba en mí. Después de casarnos, a petición de Jamie, comenzamos una nueva vida en un condominio recién construido en la ciudad de Nueva York. Ambos trabajábamos, así que decidimos hacer las tareas domésticas juntos. Sin embargo, Jamie, que había vivido en casa de sus padres durante mucho tiempo, nunca había lavado platos. Al principio, yo le enseñaba mientras hacíamos las tareas domésticas juntos, pero poco a poco Jamie dejó de hacer cualquier tarea. Quizás porque nuestro periodo de noviazgo fue corto, los aspectos negativos de Jamie comenzaron a aparecer uno tras otro después del matrimonio. Aunque trabajamos para la misma empresa, estamos en departamentos diferentes. El departamento de Jamie es relativamente tranquilo y él llega a casa antes que yo. Aunque le pedí que al menos preparara la cena con productos comprados en la tienda cuando volviera a casa, Jamie deja su ropa esparcida por todas partes y está absorto en los juegos mientras está acostado en el sofá. Honestamente, cuando llego a casa cansada y veo esta escena, solo puedo suspirar. Jamie simplemente se ríe de mis palabras y la situación no cambia en absoluto. Ya estoy sintiendo una ansiedad seria por mi vida de casada con Jamie. Sin embargo, hay alguien que me causa más problemas que Jamie, mi suegra. Al principio se quedó callada, pero en cuanto presentamos el acta de matrimonio, su verdadero carácter se hizo evidente. Adora a Jamie y visita nuestra casa siempre que tiene tiempo libre. Mi suegra vive en un estado vecino y creo que le resulta difícil visitarnos, pero Jamie le paga los gastos de viaje. Todos los fines de semana viene y se queja de mi forma de hacer las tareas domésticas. Quiero relajarme al menos los fines de semana, pero parece que el concepto de consideración no existe para mi suegra. Lo que siempre dice es una desgracia que Jamie tenga una esposa mayor. Yo solo soy 3 años mayor que él y no lo veo como un problema. Sin embargo, para mi suegra, parece ser material degradarme. Además, ella cree en la excelencia de Jamie. Puede ser natural que una madre esté orgullosa de su hijo, pero su excesivo apego a Jamie es algo anormal. Siento que esto también es responsabilidad de Jamie, porque tiende a exagerar un poco sus historias, tal vez por inseguridad. No le importa si eso molesta a los demás. Incluso si se lo señalo, él me responde, diciendo que quiere complacer a su madre, y yo no puedo responder con firmeza. Sin embargo, como resultado, mi suegra ha llegado a creer aún más que Jamie es excelente. A menudo elogia nuestro condominio, diciendo, vivir en un lugar tan maravilloso es fantástico. El interior es moderno y elegante porque es nuevo. Así es, estoy un poco preocupada porque mis amigos están celosos, dice Jamie. Mi suegra escucha atentamente esta historia, me mira y suspira exageradamente, diciendo, ¿por qué Jamie se casó con una persona así? Siempre dice que Jamie podría haber esperado una pareja más joven y atractiva y me insta a estar agradecida por la buena vida que Jamie me ha proporcionado. Jamie solo tranquiliza suavemente a su madre, y ella parece verme como una mujer mayor y lastimosa que depende de Jamie. A pesar de mi deseo de no iniciar un conflicto en nuestro nuevo matrimonio, he ignorado las palabras de mi suegra. Sin embargo, Jamie se ha vuelto gradualmente más arrogante y la conspiración con su madre ha aumentado su comportamiento despectivo hacia mí. Además, sin consultarme, comenzó a preparar una habitación para que se quedara su madre, sugiriendo una habitación sin usar para ella. Cuando no pude soportarlo más y me enfrenté a Jamie, gritó, «Cállate. Soy el amo de esta casa», y rechazó por completo mi opinión. Un día, Jamie cometió un gran error en el trabajo, enfadando a un cliente hasta el punto de que decidieron cortar todos los tratos futuros con él. Perder este trato sería una pérdida importante para la empresa. Para visitar al cliente temprano a la mañana siguiente,
Tuve que prepararme para estar fuera de casa durante unos días. Cuando decidí volver a casa de inmediato, Jamie ya estaba en casa, pero evitó hacer contacto visual conmigo. Mientras tanto, como de costumbre, mi suegra me habló mientras estaba haciendo las maletas. Le expliqué brevemente que no estaría en casa durante 2 o 3 días debido a un viaje de negocios, a lo que ella replicó: «Estás siendo muy arrogante. ¿Vas a hacer un viaje de negocios? ¿No vas a salir solo a divertirte?». No tenía energías para tratar con ella, pero sus palabras me hicieron enfadar un poco. Cuando le pregunté: «Jamie no te ha dicho nada», y Jamie se puso rígido de sorpresa. Probablemente solo le dijo a su madre lo que le convenía, como siempre. Jamie me hizo una señal como para que no dejara que su madre se enterara. Estaba harta y seguía haciendo la maleta, ignorando a mi suegra. Probablemente no le gustó esa actitud. Como priorizó el trabajo sobre la vida familiar, mi suegra me critica diciendo: «No uses el trabajo como excusa para evitar hacer las tareas domésticas». Desde que me casé, he tratado de equilibrar el trabajo y las responsabilidades del hogar. Fue Jamie quien prometió compartir las tareas domésticas, pero no ha ayudado en absoluto desde que nos casamos. ¿Por qué soy la única a la que culpan? Incluso cuando protesto, me regañan en voz alta: «No te quejes de vivir una vida lujosa con el dinero que gana Jamie». Al final, me dijeron que me fuera de casa. Aunque me dijeron que me fuera, esta es mi casa, pero una nuera así no es parte de la familia. «Divórciate de Jamie y vete», me dijeron. Estoy asombrada por la afirmación unilateral de mi suegra y no puedo discutir. Jamie se queda callada y no dice nada. «Jamie, tu madre dice esto, pero, ¿qué piensas tú?», pregunté. En el fondo, tenía un poco de esperanza en Jamie. Sin embargo, los verdaderos sentimientos de Jamie eran diferentes a mis expectativas. «Sí, mamá también lo dice, y he estado pensando que no nos llevamos bien», respondió y sacó un formulario de divorcio ya completado. Luego dijo: «Esta es mi casa, así que deberías ser tú la que se vaya». Me dijo que inicialmente no quería salir conmigo y se casó conmigo a regañadientes, temiendo que hiciera algo terrible si rompíamos. Al escuchar esto, mi ira se apoderó de mí, pero en ese momento, mi amor por Jamie se desvaneció por completo. «Está bien, divorciémonos. Volveré por mis cosas más tarde». Ante eso, mi suegra se mostró triunfante. Ya no podía soportar respirar el mismo aire que ellos. Pero había una cosa que necesitaba confirmar. ¿Jamie planea quedarse en esta casa? Jamie parecía sorprendido. Luego dijo: «Eso es lo que estoy pensando», y como si hubiera tenido una epifanía, continuó: «Veo que no quieres el divorcio, pero ya está decidido como un divorcio pacífico». Dijo que no habría compensación. No pude evitar sentir una disonancia con los comentarios de Jamie. Reconocí, empaqué mis cosas nuevamente y salí de la casa con el formulario de divorcio que Jamie me había dado. Al día siguiente, presenté los papeles del divorcio en el lugar de mi viaje de negocios y se lo informé a Jamie por correo electrónico, a lo que respondió: «Entendido. Sigue con el buen trabajo». Mientras leía ese mensaje, ya estaba considerando otros asuntos. Me sentí aliviada de haber logrado negociar bien con el cliente y superar la crisis de la empresa. Aproximadamente un mes después de separarme de Jamie, él y su madre aparecieron de repente en la empresa en la que trabajo. Su madre exigió en voz alta en la recepción y los guié a la sala de reuniones con un mal presentimiento. Entonces recibí una acusación unilateral de que la habían echado del condominio. No podía simpatizar con esa afirmación. Fui yo quien fue expulsado, y Jamie y su madre fueron los que siguieron viviendo en ese condominio. Cuando le contesté, Jamie comenzó a hablar de manera nerviosa. «¿Por qué no me dijiste que el alquiler era de 10,000 pesos? Por tu culpa, me sentí completamente avergonzado». Parece que Jamie y su madre fueron interrogados por el dueño del condominio porque no podían pagar el alquiler. «No puedo creerlo». «¿Ni siquiera te diste cuenta de cuánto era el alquiler?», pregunté, y la cara de Jamie se puso roja. «Pensé que vivir allí costaría unos 1,100 pesos al mes», explicó. Jamie había entendido mal que uno podía vivir en un condominio de lujo en el centro de la ciudad por un precio tan barato. Qué ignorante era. Parece que ni siquiera había intentado hacer una pequeña investigación, lo que lo habría dejado claro de inmediato. Tal vez finalmente entendió por qué era tan envidiado, sin embargo, no pudo escapar de la sensación de superioridad. Había ganado,
Y no queriendo que lo echaran del condominio, Jaime exigió, aunque estemos divorciados, seguimos siendo marido y mujer, así que debe seguir pagando el alquiler. No pude comprender lo que estaba diciendo y dejé escapar un sonido extraño. Su madre, también, como apoyando la afirmación de Jaime, dijo, sí, los cónyuges se apoyan mutuamente. Ya que Jaime está en problemas, debes ayudarlo. Una vez divorciados, somos extraños. Su futuro no tiene nada que ver conmigo, respondí. Su madre tiene su propia casa donde vivía originalmente, por lo que debería regresar allí. Sin embargo, pensando que podría vivir con su hijo, ya había renunciado a su casa. Jaime argumentó, si no puedo vivir allí, no podré presumir delante de los demás, y se lamentó de que se rieran de él y se compadecieran de él. Por eso deberías ganar tu propio dinero y pagar el alquiler, le respondí. Pero era inútil explicarle nada a Jaime. Era realmente problemático que viniera a mi lugar de trabajo. Me sorprendió oír, Emma, ¿no es tu sueldo un poco más alto que el de Jaime? Deberías haberlo dicho, dijo su madre con desdén. Ante el comentario de su madre, no pude contenerme y me eché a reír. Incluso ahora, Jaime seguía dándose aires ante su madre. Mientras me reía, su madre se enfadó. Sin embargo, la ignoré y le dije la verdad. No es solo un poco, mis ingresos son 10 veces más altos que los de Jaime. Su madre parecía absolutamente incapaz de comprender lo que yo decía. Para ella, era una historia inesperada y se burlaba de mí como si yo fuera un tonto. No podía imaginar que su precioso hijo, a quien tanto había elogiado, ganara menos que yo. Durante nuestro matrimonio, yo pagaba la mayor parte de nuestros gastos de manutención, pero pensé que podría herir el orgullo de Jaime decir la verdad. Así que solía asentir junto con Jaime y dejar pasar las palabras de su madre. Sin embargo, uno debería ser capaz de darse cuenta de que es poco realista vivir en un condominio que cuesta 10,000 pesos al mes si lo pensaban un poco. Sin embargo, su madre se negó a creer nada de lo que dije. Mamá, parece que Emma también se está arrepintiendo. Tal vez podamos empezar de nuevo, le propuso Jaime a su madre. Ella fingió pensar un poco y luego dijo que estaría dispuesta a regresar si yo continuaba pagando el alquiler del condominio como antes. Parece que quieren vivir en ese condominio. Al darse cuenta de que también tendría que cubrir los gastos de su madre, ya que yo había estado pagando la mayor parte de los gastos de vida, Jaime probablemente pensó que yo era solo una billetera para ellos. Agotada por su intención descaradamente obvia, me tomé un momento antes de decirle a Jaime que necesitaba hablar con él. Jaime parecía complacido con picardía, como si imaginara lo que estaba a punto de suceder. Luego le entregué un trozo de papel. El documento estaba marcado como aviso de rescisión del contrato. Tanto Jaime como su madre estaban sorprendidos, con los ojos muy abiertos. Los ignoré por completo y les informé que el contrato se rescindiría este mes. Jaime se puso pálido, temblando mientras miraba el documento. ¿Rescisión del contrato? ¿De qué estás hablando? No tienes esa autoridad, gritó su madre con incredulidad. ¿Por qué? Porque soy la presidenta de la empresa. Su madre se quedó sin palabras al darse cuenta de la verdad. Antes de casarnos, había oído que Jaime estaba trabajando en una gran corporación. Pero después de casarnos, quedó claro que era un empleado temporal. Como su contrato terminaba a finales de ese mes, decidí incorporarlo a mi empresa. Afortunadamente, mi empresa estaba ocupada y necesitaba ayuda. Jaime, a quien le gustaba presumir, le había dicho a su madre que mi empresa actual lo había descubierto. No quería decepcionar a su madre y me pidió que mantuviera en secreto que yo era el presidente y que él estaba trabajando en mi empresa. También quería evitar problemas, así que seguí su historia y no respondí a nada de lo que dijo su madre. Desde que empezamos a trabajar juntos, mantuve nuestra relación matrimonial en secreto en la empresa para evitar mezclar la vida personal con la profesional. Por lo tanto, solo unas pocas personas en la empresa sabían que Jaime era mi esposo. Sin embargo, su rendimiento laboral era deficiente y yo tenía que lidiar constantemente con quejas de mis compañeros. A pesar de que sus tareas no eran particularmente complicadas, con frecuencia cometía errores si llegaba tarde o se ausentaba sin previo aviso. Como viajábamos por separado, incluso como cohabitantes, yo no me había dado cuenta de esto. Sin embargo, a pesar de haber sido severamente reprendido por un superior por un error reciente, Jaime se resistió incrédulo y no mostró signos de remordimiento, insistiendo en que él no era el culpable. Ciertamente,
Podía entender la actitud de Jaime si la culpa era de otra persona, pero en este caso, era su culpa. Desde el principio, había contratado a Jaime no como empleado permanente sino con un contrato renovable. Esta política se aplicaba por igual a todos los empleados y no podía hacer una excepción solo con Jaime. Él tenía sus quejas, pero seguía las políticas de la empresa. Ahora, cuando se acercaba el momento de renovar el contrato, se presentaba una oportunidad perfecta para rescindirlo. Al enterarse de esta verdad, su madre se sorprendió y Jaime sudaba la gota gorda, sin palabras. Su madre me había acusado de mentirosa, pero cuando le mostré mi tarjeta de presentación, finalmente reconoció que, en efecto, yo era una empresaria. Pensando que no había nada más que discutir con ellos, los insté a que salieran de la habitación. «Eres adecuada como mi nuera», declaró de repente su madre, enderezándose y mirándome a los ojos. Me quedé desconcertada y sin palabras. Cuando la interrogué, dijo que no había objeción alguna a que yo fuera una excelente presidenta y esposa para su extraordinario hijo. Reveló que su interferencia tenía como objetivo poner a prueba mi carácter y que me había aceptado desde el principio. Me quedé completamente atónita por este cambio repentino en su actitud. En lugar de sentirme molesta, me pareció refrescante. Jaime estuvo de acuerdo con la opinión de su madre y trató de persuadirme para que no fuera tan terca. Había interpretado mi decisión de rescindir el contrato como una forma de llamar su atención. Además, aunque querían que yo siguiera trabajando, comenzaron a planear que Jaime se hiciera cargo de las tareas domésticas. Me quedé completamente atónita por el salto en su conversación. Cuando le dije que no estaba interesada en reparar nuestra relación, su madre replicó, «¿De qué estás hablando? ¿Qué le pasa a Jaime? ¿Se había olvidado de que Jaime había perdido su trabajo?» Además, estaba claro que estar con Jaime solo me traería dificultades. La relación con Jaime no era más que una desventaja y ya no sentía ninguna atracción por él. Me pregunté cómo hacerles entender. Si tenía que obligarlos a irse, existía el riesgo de que volvieran a causar problemas en la empresa. Mientras yo reflexionaba, su madre exclamó, «¿Por qué necesitas pensar tanto? Estoy diciendo que te perdonaremos». Suspiré y le respondí que no estaba en posición de pedir perdón. Jaime gritó furioso, «Solicitar el divorcio por tu cuenta es contra la ley». Sin embargo, fue el propio Jaime quien había iniciado el divorcio, y se hizo por consentimiento mutuo. Su egoísmo era asombroso. «Estoy harta. No quiero tener nada que ver contigo nunca más», dije claramente. «Aunque nos volvamos infelices, no te importa», respondieron. «No me importa», afirmé. Comenzaron a romper cosas en la habitación mientras me llamaban demonio. En ese momento, un guardia de seguridad, notando el fuerte ruido, entró corriendo y los expulsaron de la habitación. La situación se había deteriorado significativamente, finalmente, tuvimos que llamar a la policía y se los llevaron por causar disturbios. Desde entonces, nos hemos comunicado solo a través de abogados y no los he vuelto a ver. Tras perder sus trabajos y su casa, decidieron mudarse al campo para vivir con un pariente lejano. Sin embargo, Jaime tuvo dificultades para encontrar trabajo y el trabajo que finalmente consiguió implicaba principalmente trabajo manual, lo que le resultaba difícil. Recibí una llamada de su madre solo una vez, pidiendo una división de bienes debido a dificultades económicas. Pero como mi matrimonio con Jaime duró menos de un año, no había en realidad ninguna propiedad compartida de la que hablar. Incluso después de explicarle esto, su madre no comprendió y siguió pidiendo ayuda en repetidas ocasiones. Pero le advertí que si había más molestias, presentaría una contrademanda por daños y perjuicios. Después de eso, el contacto cesó. A través de esta serie de acontecimientos, he reflexionado profundamente sobre mi falta de criterio respecto a los hombres. Debo admitir que siempre me he sentido atraída por parejas inapropiadas. Sin embargo, todavía albergaba un atisbo de esperanza para Jaime. Tal vez él había estado observando mi situación financiera desde el principio, pero yo ni siquiera me había dado cuenta de ese hecho. He decidido mantenerme alejada de los hombres por un tiempo y he optado por adoptar un gato en mi nuevo hogar. Anteriormente había renunciado a tener un gato debido a las alergias de su madre, pero ahora ya no necesito contenerme. He decidido vivir una vida solo para mí a partir de ahora. Sal de aquí. Las palabras de Jaime me sorprendieron. Me quedé paralizada por la sorpresa, con la boca abierta, sin palabras. Parece que no entienden su posición. Será mejor que se preparen.
No hay otra manera que hacérselo entender. Mi situación, en el momento en que me decidí, una sonrisa irónica apareció en mi rostro. Mi nombre es Wendy Smith. Soy una empleada de tiempo completo de 52 años en una determinada empresa de fabricación de alimentos. Ser una empleada de tiempo completo a esta edad a menudo lleva a la confusión de que estoy soltera. Sin embargo, no estoy soltera. Me casé con John cuando tenía 20 años y, poco después, tuvimos a nuestro hijo, Matt. Matt se ha independizado y está casado. Actualmente, vivo felizmente con John y mi suegra, Diane, solo los tres. Pero no está exento de problemas. Diane ha envejecido y sus piernas se han debilitado significativamente. A menudo hay momentos en que necesito apoyarla. Sin embargo, John tiende a ignorar la condición de su madre. Ella es tu madre. ¿No piensas en ayudar?, pregunté. John apartó la cara. Deseé que fuera más considerado con la familia. Especialmente últimamente, me sentía así con más frecuencia. John trabaja como diseñador gráfico, actualmente como freelance, pero antes trabajaba en el departamento creativo de una agencia de publicidad. Allí nos conocimos, cuando vino a mi empresa por negocios. ¿Tienes alguna pregunta?, me preguntó John. Esta parte es un poco, lo siento, no debería comentar como aficionado, respondí. No, la publicidad no es solo para profesionales. Tu opinión es valiosa, respondió John amablemente. Era una persona de buen corazón. Esa fue mi primera impresión de John. Después de algunas interacciones de negocios, John propuso que empezáramos a salir, lo que, no hace falta decirlo, condujo al matrimonio. Sin embargo, unos 10 años después de nuestro matrimonio, John mencionó que quería dejar su trabajo y comenzar su propio negocio. ¿Puedes ganarte la vida por tu cuenta?, pregunté. Seguí trabajando después de nuestro matrimonio, así que teníamos una vida cómoda, pero nuestro hijo Matt ya estaba en la escuela primaria superior en ese momento. Si bien no había problemas en ese momento, preveíamos gastos futuros como tutoría. Además, teníamos que considerar la posibilidad de que ni John ni yo pudiéramos trabajar en el futuro. Por estas razones, no podía estar de acuerdo con que John renunciara a su situación estable. Esto me llevó a preguntarle más. Todavía puedo conseguir trabajo en mi lugar de trabajo actual, así que no te preocupes, dijo. También trabajas desde casa, ¿verdad? ¿Trabajas desde casa? Antes ibas a la oficina, pero ahora trabajas desde casa, ¿verdad? De hecho, había pasado al teletrabajo después de casarme, principalmente para asegurarme de tener tiempo en casa y priorizar las tareas domésticas. Había una vacante para las operaciones de la tienda en línea de la empresa, que me convenía perfectamente. Por lo tanto, decidí continuar teletrabajando. Sin embargo, John pareció malinterpretar que había dejado mi trabajo para hacer un negocio secundario en casa. Eso no es un negocio secundario. Es solo mi trabajo que se realiza desde casa. No hay necesidad de exagerar, le expliqué. Tanto si es un trabajo secundario como si no, sigue siendo un trabajo de verdad, replicó John. Por más que se lo expliqué, John no lo aceptó. Como resultado, nuestra conversación terminó sin resolver su malentendido. Tuvimos varias discusiones después, pero John nunca cambió su postura. Mientras tanto, John dejó su trabajo y comenzó su propio negocio. No podía ocultar mi ansiedad, pero, contrariamente a mis temores, el negocio de John iba bien. Parece que va bien, dije. Sí. Consigo trabajo a través de contactos de mi trabajo anterior y puedo pasar los fines de semana con Matt, así que es realmente bueno, respondió John. Eso es genial, dije, sintiéndome aliviada. Sin embargo, unos años después, surgió un nuevo problema. Deberíamos considerar la posibilidad de poner a mamá en una residencia de ancianos, dije. Sí, tu madre lo quiere. Se ha vuelto menos móvil y quiere que la ingresen. ¿Qué quieres decir? El tono interrogativo de John me dejó sin palabras. Quiero cuidar de mi suegra, pero con las tareas del hogar y mi trabajo no es tan sencillo. Además, Matt está en la escuela secundaria y se enfrenta a los exámenes de ingreso a la preparatoria, por lo que necesita apoyo en varias áreas. No puedo centrarme únicamente en mi suegra. Después de explicarle estas circunstancias a John, se enojó visiblemente y expresó su frustración. ¿Entonces planeas abandonar a mi madre? No. Es así,
pero tu madre misma. Pero a eso se reduce todo, ¿no? Si es demasiado difícil, puedes dejar tu trabajo secundario. Me quedé sin palabras ante el comentario de John. En realidad, la situación financiera de nuestro hogar dependía de mis ingresos. John contribuía, pero era una cantidad pequeña. Si dejaba mi trabajo, no podríamos llegar a fin de mes. Sin embargo, no podía transmitirle esta realidad a John. Él tenía un gran orgullo y saber que yo era el principal sostén de la familia podría molestarlo como a un niño. Podría llevar al divorcio y, en el peor de los casos, podría irse de casa. En ese caso, no podría cuidar de Matt y de mi suegra sola. Así que permanecí en silencio. Este silencio marcó el final de la discusión. Incluso si no enviáramos a mi suegra a un asilo de ancianos, mi carga no aumentaría. De hecho, su movilidad había disminuido, pero todavía podía manejar la mayor parte de su vida diaria por sí sola y había pocas situaciones en las que necesitaba mi ayuda. Si podía sentarse en una silla, incluso podía cocinar. Por lo tanto, tener a mi suegra en casa para ayudar con las tareas domésticas fue más útil para mí. Con el tiempo, Matt se graduó de la escuela secundaria y se mudó a la universidad. Mi carga se redujo significativamente y, gradualmente, pude prestarle más atención a mi suegra. Unas vacaciones, habíamos planeado ir de compras a petición suya. Le pedí a John que nos llevara. Oye, ¿podrías llevarnos? Voy a ir de compras con tu madre. Lo siento, tengo trabajo hoy, dijo John, vestido de traje. Sentía que algo no iba bien. ¿Qué pasa con el traje? Pregunté. Ah, ¿esto? Lo compré nuevo. Era un poco caro, pero es importante lucir como el dueño, explicó John. Entendí su razonamiento, pero había pasado bastante tiempo desde que había empezado su negocio. Me hizo reflexionar. Recordé un artículo de Internet que sugería que los cambios repentinos en la vestimenta podían ser un signo de infidelidad. Sin embargo, no había ninguna prueba concreta. De mala gana, después de despedir a John, salí con mi suegra en un taxi, pero no pude dejar de pensar en John todo el día. ¿Estaba teniendo una aventura? Desde entonces, he tenido mis dudas sobre John. Pensé en enfrentarlo directamente cuando surgiera la oportunidad. Pasaron los días sin que mostrara ningún comportamiento sospechoso. El tiempo simplemente fluyó. Finalmente, Matt nos informó de su empleo y más tarde de su matrimonio. A pesar de esto, no pude encontrar ninguna prueba sólida de la infidelidad de John. No encuentro pruebas de infidelidad, pero ahora que Matt tiene su propia familia, tal vez no sea un problema si nos divorciamos, pensé. Justo cuando estaba pensando en esto, mi suegra se lastimó la pierna al ir al baño por la noche. Afortunadamente, la lesión no fue grave, pero estaba bastante conmocionada y de repente sacó el tema. He decidido ir a un asilo de ancianos después de todo, y tengo una petición para ti, dijo. La situación era completamente diferente a la anterior. Si elegía el divorcio, mi suegra podría quedarse sola. Este pensamiento me hizo incapaz de rechazar su petición. Decidí actuar de acuerdo con sus deseos. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, he estado visitando a mi suegra todos los fines de semana. Después de todo, estoy preocupado por tu madre y no puedo pensar en el divorcio, murmuré para mí mismo mientras regresaba a casa. Estoy de vuelta. Ah, mamá, bienvenida de nuevo, dijo Matt. Su esposa, Sara, también estaba allí. Te estábamos esperando, mamá. ¿Por qué están Matt y su familia aquí? Me pregunté en voz alta. Matt estaba a punto de responder cuando John apareció por detrás y me dijo, eres tan desalmada. He considerado divorciarme de ti y he llamado a todos aquí. ¿Qué quieres decir? Se trata de mamá. No has cumplido con tus deberes como esposa, John alzó la voz. Temblé de la sorpresa. Pero tu madre, empecé. Antes de que pudiera discutir, John me interrumpió, no hay excusas. A partir de ahora, te mudarás y la familia de Matt vivirá aquí. Aturdida por su declaración, Sara añadió el insulto a la herida al gritarme, sí, desaparece rápido, parásito molesto. Me quedé estupefacto, incapaz de formular una respuesta. Sentí una necesidad impulsiva de replicar. Así que era verdad. Mis sentimientos no fueron aceptados.
A John no le importé en absoluto. Por eso podía decir esas cosas. Con estos pensamientos, me pregunté, ¿por qué soporté todo esto? Sin pensarlo mucho, me di cuenta de que debería haberme divorciado antes para evitar esta humillación. Era demasiado. Tenía que demostrarles mi valía por todos los medios necesarios. Con una sonrisa amarga, dije, entendido. Me voy. Declaré esto y salí de la habitación. Mirándolos de reojo, fui directamente a mi habitación, agarrando solo una muda de ropa, mi computadora portátil del trabajo, mi libreta bancaria y algunas cosas de valor. Empaqué lo esencial en una bolsa de viaje. ¿Estás planeando divorciarte?, preguntó John. Sí, lo estoy, respondí, recogiendo mi equipaje. Después de un momento de contemplación, le propuse a John, he decidido que nos divorciaremos amistosamente por 110,000 pesos. Si eso es inaceptable, contrataré un abogado y lo abordaré a fondo. Puede que fuera una compensación modesta por adulterio. Pero en ese momento no tenía energías para pelear con John, así que deliberadamente le ofrecí términos favorables. ¿Por qué debería pagar una compensación? Tú eres el que sacó a relucir el divorcio. Pero me quedé mirando a John mientras él dudaba. Sonriendo, dije, ¿entonces vamos a un abogado? Si se descubre el adulterio, ¿no terminará con solo 10,000 pesos, qué tal al menos 30,000 pesos? Si eres inocente, eso debería estar bien, ¿verdad? Estaba claro que elección haría John. Era una estrategia que lo arriesgaba todo. Al ver a John apretar los dientes con ira, estaba convencida internamente de que debía haber sido infiel, pero no podía obtener pruebas. Por lo tanto, decidí fanfarronear como si tuviera pruebas para presionarlo. ¿Qué será? Si vamos a un abogado, también exigiré una compensación a tu pareja. Eso es. No quiero causarle una preocupación innecesaria a tu madre. Prefiero no agravar el problema. Ante estas palabras, John respondió de mala gana, está bien, pagaré $110,000 esta semana. Está bien. Volveré el fin de semana y entonces podremos, ya sabes, arreglar los papeles del divorcio. Dicho esto, pasé junto a John con una sonrisa y salí de la casa. Después, me dirigí a un café cercano para empezar a buscar un nuevo lugar donde vivir. Mis opciones se limitaban a un apartamento de corta estancia. Supongo que me conformaré con esto por ahora, murmuré de mala gana. Al alquilar un apartamento de corta estancia, decidí quedarme allí por el momento. El fin de semana prometido, fui a la casa de mi suegro donde estaba John. Cuando toqué el timbre, apareció Sara. Oh, ¿qué te trae por aquí? Solo estoy aquí para recoger algunas cosas y llevarme cosas como los papeles del divorcio. Ya veo. La actitud despectiva de Sara era evidente. No podía entender por qué Matt se casaba con alguien como ella. Al entrar en la casa, John estaba esperando con un sobre en la mesa. Aquí está el papel del divorcio. La indemnización también está incluida. Entendido. Dentro del sobre estaban los papeles del divorcio firmados y un fajo de $10,000 que metí en mi bolso. Dejaré el traslado de las cosas de mi habitación a una empresa de mudanzas. Haz lo que quieras. John estaba claramente de mal humor a pesar de ser el que sugirió el divorcio. No podía entender por qué estaba insatisfecho. Sacudiendo la cabeza, procedí con los preparativos de la mudanza. Cuando todo estuvo hecho, le entregué a John una libreta bancaria. Esta es la libreta de cuentas para depositar los gastos de manutención. Lo he estado haciendo hasta ahora, pero a partir de ahora, asegúrate de depositarlo directamente. Lo entiendo. John casi me arrebató la libreta bancaria de las manos, actuando como un niño. Suspiré internamente y me dirigí hacia donde estaban Matt y Sara en la sala de estar. Tengo algo que decirte. Pero no tengo nada que decirte. Toma esto. Cuando saqué la libreta de ahorros, la actitud de Sara cambió al instante. ¿Qué? ¿Nos estás dando dinero? No, no es eso. Este es el libro de cuentas para los gastos de manutención. Ah, es así. La decepción de Sara era palpable. Matt depositará los gastos de manutención allí para que los uses. Qué tedioso, molesto, murmuró Sara en voz baja. Fingiendo no escuchar, le dije,
la gestión de los gastos de manutención de John y el resto de la familia ahora será tu responsabilidad. Bien, sí, lo entiendo. Respondió Sara sin mucho entusiasmo. Salí de allí con un suspiro. Después de entregar el libro de cuentas para los gastos de manutención y obtener los papeles del divorcio, mi conexión con John y su familia se cortó. Sentí una sensación de alivio. Unos días después de ese intercambio, mientras trabajaba en mi habitación, mi teléfono inteligente sonó inesperadamente. ¿Quién podría ser en un momento tan ocupado? Suspiré y revisé la pantalla para ver que era Matt. ¿Llamando? ¿No es su horario de trabajo? Eran poco más de las 10 de la mañana. Aún faltaba tiempo para la hora del almuerzo, así que podría ser una emergencia. Con ese pensamiento, presioné el botón de respuesta. Hola, Matt, ¿pasa algo? Hola mamá, ¿dónde estás? Estoy en casa, ¿qué pasa? Pregunté, solo para encontrarme con una respuesta inesperadamente fuerte de Matt. La cuenta está vacía, ¿qué pasa? Sorprendida por el volumen, aparté momentáneamente el teléfono de mi oído. Volví a colocarlo y pregunté, ¿estás hablando de la cuenta que abrí para los gastos de manutención? Obviamente, ¿por qué está vacía la cuenta? No podemos llegar a fin de mes así. De hecho, ese fue el caso. Dejé la cuenta vacía deliberadamente. El contenido era de mis ingresos y no me sentía obligado a dejarles nada. Pensando en esto, le pregunté a Matt, ¿todavía no has depositado ningún gasto de manutención? Matt luchó por encontrar palabras para responder. Algo no estaba bien. ¿Qué estaba pasando? Pregunté de nuevo para confirmarlo. Entonces, no has depositado ningún gasto de manutención, ¿verdad? Así es. Pensé que te ocuparías de eso. ¿Por qué pensarías eso? Ya no compartimos la misma vida, señalé. Matt se quedó en silencio ante mis palabras. Continué, debería haberle dejado en claro a Sara también. Se suponía que debías depositar dinero para tus gastos de manutención. Dijiste eso, pero, ¿qué es tan difícil en contribuir con tus ingresos a la familia? En ese momento, Matt susurró, me despidieron. ¿Qué? Dilo de nuevo. Perdí mi trabajo. No tengo salario, admitió. Levanté la voz. ¿Qué? ¿Te despidieron? Eso es correcto. La verdad comenzó a revelarse. Matt empezó a explicar por qué había vuelto a casa. Justo antes de que ocurriera, había cometido un error importante en el trabajo. Normalmente, un simple error no llevaría a un despido. Sin embargo, parecía que Matt intentó culpar a su subordinado por el fracaso. Revelar el error significaría perder una oportunidad de ascenso y enfrentarse a un recorte salarial, un golpe a su orgullo. Impulsado por motivos egoístas, intentó echar la culpa a otro, pero sus acciones fueron descubiertas rápidamente, lo que llevó a su inevitable dimisión. ¿Qué pasa con la indemnización por despido o los beneficios de desempleo? ¿No puedes vivir de eso? No queda nada. Lo he gastado todo. Después de perder su trabajo, Matt había estado echando mano de sus ahorros para sobrevivir. Mencionó que vivir de los beneficios de desempleo le hacía la vida más fácil de lo esperado. Debería haber encontrado un nuevo trabajo durante ese periodo, pero Matt no hizo nada, confiado demasiado en sus habilidades y creyendo que podría encontrar un trabajo en cualquier momento. En cambio, pasaba los días jugando con Sara. Para cuando comenzó a buscar trabajo en serio, fue rechazado en todas partes. En esta situación desesperada, llegó la oferta de John de mudarme. Yo estaba planeando vivir del dinero de papá, pero al llegar, papá dijo firmemente que no tenía dinero. Eso es lamentable. Mamá, ¿podrías depositar los gastos de manutención de este mes en la cuenta?, suplicó Matt. Le respondí, estás bromeando, ¿no? Esto no es una broma. Lo digo en serio. Bueno, si esto no es una broma, entonces es una venganza. Todos ustedes me echaron, ¿recuerdan? Mis palabras firmes silenciaron a Matt por un momento. Sin embargo, replicó rápidamente, fueron Sara y papá quienes te echaron. No tuve nada que ver con eso. No hiciste nada para detenerlo. Reflexiona sobre eso. Adiós. Después de terminar la llamada, bloqueé su número en mi teléfono. Con suerte, eso los haría reconsiderar.
Sonriendo, esperé a que los otros dos se comunicaran conmigo, pero no recibí nada de Sara. Había pasado aproximadamente un mes desde mi separación de John. Pensé que podría recibir algún contacto de John. Al mirar el calendario, me di cuenta de que era fin de mes. Tal vez podría tener noticias de él hoy. Aferrándome a esa expectativa, mi teléfono inteligente me alertó de un nuevo correo electrónico. Estaba aquí. El remitente era John, convocando una reunión. Afortunadamente, era domingo y no tenía planes. Con anticipación, me dirigí al lugar de reunión designado. Adivinando lo que John podría proponer, tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría cuando supiera todo. Al llegar al café designado, John ya estaba allí. Perdón por llegar tarde, lo saludé con una sonrisa y me senté frente a él. Junto a él estaba sentada Sara. Parecía disgustada. Mientras la examinaba, me espetó: «No me mires así». «Lo siento, pero, ¿cuál es el motivo de que todos estemos aquí?» «Se trata de una discusión importante relacionada con la situación financiera de nuestro hogar», empezó John. Sara frunció el ceño y se enojó. «Supongo que esa es la razón», pensé para mí. Mirando a John, comenzó a hablar vacilante. «Recibimos una llamada de la empresa de administración de bienes raíces. ¿Sabes algo al respecto?» «¿Empresa de administración de bienes raíces? ¿Qué pasa con ellos?», pregunté. Sara me miró enojada, señalándome mientras alzaba la voz. «Debes saber algo. Sé honesto. Incluso si dices eso», fingí estar confundido. John se inclinó hacia adelante. «La empresa de bienes raíces mencionó algo sobre el alquiler, pero somos dueños de nuestra casa». «Eso es verdad. Cuando les dije que debía ser un error, incluso mencionaron demandarnos», dijo John, golpeando la mesa con el dedo, su enojo evidente. Al ver su frustración, decidí revelar la verdad. «¿Depositaste los gastos de manutención?» Sí, yo lo hice», tartamudeó John. «Eso es mentira». «Si lo hubieras hecho, no estaríamos en esta situación», repliqué, y el rostro de John mostró sorpresa. Sonriendo, le conté la verdad. «El alquiler en cuestión es por la casa familiar. Debería haber sido pagado con la cuenta que te di». «Espera un minuto. Somos dueños de nuestra propia casa. No hay necesidad de pagar alquiler». «Bueno, la verdad es que tu madre vendió la casa, así que tu familia ya no es dueña de ella», expliqué. John y Sara parecían desconcertados por mi explicación. Entonces comencé a detallar toda la historia. Hace un tiempo, cuando se tomó la decisión de que mi suegra se mudara a una residencia de ancianos, había un obstáculo. Aunque su pensión podía cubrir los pagos mensuales, no podía permitirse el pago total necesario para la admisión. Le sugerí una opción de alquiler posterior. Con este enfoque, podría permanecer en su casa familiar mientras conseguía los fondos necesarios. Sin embargo, esto significaba que sería necesario realizar pagos regulares de alquiler. Así que decidí destinar los 500 pesos que se suponía que debía aportar mensualmente al hogar para este pago. ¿Y qué pasa con los gastos de manutención, entonces? Yo los cubría por completo, lo que ascendía a 2,000 pesos al mes. John y Sara estaban visiblemente sorprendidos. Si hubieras previsto adecuadamente los gastos de manutención, simplemente se habrían deducido del pago. Pero ahora que lo entiendes, haz la transferencia rápidamente y continúa haciéndolo en el futuro, ¿de acuerdo? Mientras sonreía, John comenzó a entrar en pánico. Sintiendo que algo no iba bien, John finalmente confesó su verdadera situación. «Mi negocio fracasó y la empresa se declaró en quiebra». «¿Por qué pasó eso?» «Bueno, John vaciló. Sara, indignada, señaló: «Estaba teniendo una aventura y gastó una fortuna en esa mujer. Por eso estamos en quiebra». Según Sara, John había utilizado los fondos del negocio para derrochar dinero en su amante, lo que llevó al colapso del negocio. Como no podían decírmelo directamente, esperaban el apoyo financiero de Matt invitándolo a la casa familiar. «Todo es culpa de papá». «No». «¿Cómo es que no es tu culpa? ¿Transferir tu responsabilidad a otros? Tú y tu hijo sois iguales», exclamó Sara, y se desató una discusión. Cuando empezaron a pelearse, me marché en silencio.
Más tarde, John y Matt tuvieron dificultades para encontrar un nuevo empleo. Cuando se acercaba la fecha límite del alquiler, empezaron a trabajar a tiempo parcial en el comercio minorista a regañadientes. Sin embargo, Matt no soportó que trabajadores a tiempo parcial más jóvenes le dieran instrucciones y renunció. John, que se burlaba de él por su edad de 50 años, perdió la voluntad de seguir trabajando. Al final, acabaron pidiendo dinero prestado a prestamistas dudosos y se vieron obligados a trabajar en un barco pesquero para pagar sus deudas. Ahora, según se informa, están trabajando en barcos de pesca de cangrejos en el norte. Mientras tanto, Sarah, tras darse por vencida con ellos, volvió a casa de sus padres temporalmente. Sin embargo, los cobradores de deudas también la visitaron allí, por lo que actualmente está trabajando en turnos de noche. En cuanto a mí, disfruto de vivir sola, visitando ocasionalmente a mi suegra en el asilo de ancianos y llevando una vida plena. Mi suegra a veces me pregunta si quiere volver a casarse, pero yo no estoy de acuerdo. Esa mentalidad todavía no existe. Sin embargo, hay alguien en el asilo de ancianos que me ha llamado la atención, parece que mi suegra también se ha dado cuenta. Por ahora, solo quiero observar cómo se desarrollan las cosas.